Hola, hoy vamos a hablar de protocolo pretransplante en órgano sólido. Los objetivos de la clase es conocer qué infecciones se presentan en los pacientes trasplantados, esto de acuerdo al periodo después del trasplante. Dos, qué estudios se debemos de solicitar para una valoración pretrasplante adecuada. Tres, en qué condiciones se requiere profilaxis. Esta serie de preguntas vienen en este documento de una guía española. Me gustó bastante porque viene muy organizada de qué es lo que nos debemos enfocar en los pacientes con trasplante. El primer punto es qué información debemos de buscar en la historia clínica. Dos, cuál es esta vacunación previa o si está contraindicada, sobre todo esto si es de virus vivos atenuados o una vacuna inactivada, en qué periodo está indicada y cuándo es necesario dar una dosis extra, ¿no? ¿Qué infecciones se deben descartar obligatoriamente? Sobre todo aquí entra VIH, hepatitis C y hepatitis B. ¿Qué infecciones crónicas latentes se deben de cribar? Sobre todo sífilis y tuberculosis. ¿Qué debe descartarse en las infecciones o qué infecciones ocultas deben descartarse? ¿Qué situaciones clínicas deben valorarse? Sobre todo si el paciente está infectado o el donante está infectado por neumonía, endocarditis, choque y otras condiciones, ¿no? ¿Y qué importancia tiene el origen del donante? Esto en el contexto de una infección parasitaria. Entonces es la principal causa de morbilidad y mortalidad, las infecciones en trasplante. Muchas tienen un origen exógeno, pero pueden ser el resultado de una reactivación de una infección latente, tanto en el donante como en el receptor, ¿no? La evaluación rigurosa de las infecciones latentes y activas es esencial para optimizar los resultados de trasplante y sirve para evitar el uso de órganos no aptos e iniciar medidas preventivas y terapéuticas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Colonizadores, infecciones latentes o derivadas del donador o el receptor. Entonces en esta tabla o en este esquema les pongo las infecciones que vamos a pensar o para tener un panorama en general, las infecciones que vamos a tener en los pacientes trasplantados y de acuerdo al periodo en el que esté cursando. Entonces menos de un mes por lo general son infecciones asociadas o infecciones nosocomiales asociadas al procedimiento quirúrgico, colitis, infecciones por hongos, estafilococos, del sitio quirúrgico, derivadas del donador, o derivadas del receptor, como algunos hongos, parásitos como chagas, herpes, virus del Nilo. Del 1 a los 6 meses son infecciones más asociadas a la inmunosupresión ya como tal. CMV es importante en este periodo, hepatitis C, criptococo, listeria, varicela zoster, hepatitis C, hepatitis B, toxoplasma, leishmania, chagas, ¿no? Y más de 6 meses, por lo general, van a ser infecciones ya comunitarias, ¿no? Neumonías adquiridas en la comunidad, infección de vías urinarias, infecciones por otros hongos como aspergillus, mucor, también nocardia, infección por CMV sigue siendo importante, lo que se llama enfermedad tardía por CMV, virus de hepatitis C, hepatitis B, linfoma, sobre todo por Epstein-Barr. ¿Cuáles son las guías? Pues hay varias guías europeas, también americanas. Una de las que más les comento que creo que está bien organizada es esta que es una española, de la cual pues fue como el fundamento y ya se fue complementando con otros artículos. Nos vamos a enfocar en las preguntas que ya les había mencionado y en base a eso vamos a ir haciendo un, pues un análisis de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, en cuanto a la perspectiva actual, pues es la principal causa de morbilidad, ocupa el segundo lugar como causa de muerte, es una incidencia del 1 a 1,7% y considerar que el riesgo nunca va a ser de cero, sobre todo, por ejemplo, se ve frecuente en pacientes con CMV que a pesar de profilaxis, pues presentan enfermedad por CMV, ¿no? O en los pacientes con tuberculosis que a pesar de recibir tratamiento y profilaxis, pues puede ser hasta en un 2% que se presente la infección. Una de las situaciones o problemas es que las recomendaciones por lo general son basadas en estudios de casos y controles y cortes. En la historia clínica nos tenemos que enfocar cuáles son las infecciones previas, si ha tenido tuberculosis, alguna infección parasitaria que requiera nuevamente profilaxis, si ha tenido alguna infección por hepatitis, si tiene o antecedente de infección por virus, por VIH, cuál es la exposición ocupacional, historia de vacunas, cuál es esto para saber cuáles son las que se deben de administrar o en qué momento fueron y si se contraindica el trasplante, la historia de viajes, historia de transfusiones sanguíneas, tatuajes, perforaciones, adicción a drogas, conductas sexuales, encarcelamiento, sobre todo esto en el enfoque pues, de factores de riesgo para VIH, hepatitis B y hepatitis C, ¿no?
se dan cuenta, no es muy diferente de lo que habitualmente hacemos en una historia clínica de nuestros pacientes hospitalizados, ¿no? En cuanto a la vacunación, debemos de tener en cuenta dos cosas. Uno, si la vacuna es de virus inactivados o si es de virus vivos atenuados, ¿no? En base a eso, pues va a depender el tiempo en el que se administre la vacuna. Si es virus inactivado, se puede trasplantar al paciente independientemente si en qué momento se realizó la vacuna, antes o después del trasplante. En caso de que sean virus vivos atenuados, lo recomendable es que sea en los 30 días previos o 6 semanas previas al trasplante, ¿no? Si es dentro de esas 30 días o 6 semanas, por lo general se recomienda retrasar el trasplante. Y después del trasplante, la recomendación es que se puede revacunar de 3 a 6 meses después o vacunar, si no las tenía, las vacunas después de 3 a 6 meses, ¿no? Salvo para influenza, que puede ser hasta 2 a 3 semanas después del trasplante. Y aquí a una tabla de las vacunas que habitualmente debe de tener un paciente trasplantado que debemos de considerar y si es de virus vivos atenuados o inactivada y si se recomienda la vacunación antes o después del trasplante. Se dan cuenta los que son virus vivos atenuados, la recomendación es que sea solo antes del trasplante, ya que después del trasplante pues no es recomendado por el tiempo, ¿no? Por el riesgo de que pueda haber alguna infección derivada de estas. Importante hepatitis B, que ya a ratito vamos a hablar un poquito más de ella, que es importante revisar los niveles de inmunidad o niveles títulos de anticuerpos, ¿no? También para influenza puede ser recomendado, para rabia, para varicela y para rubiola también, ¿no? Entonces, si el donante recibió, en el caso de que el donante haya recibido una vacuna inactivada, se puede trasplantar sin problema. Si el donador recibió en los últimos 30 días virus vivos, se puede hacer dos cosas. Uno, corroborar la inmunidad. Si la inmunidad está presente en el receptor, pues se puede trasplantar. En caso de que no, pues esperar a que el paciente tenga, retrasar el trasplante y esperar a que tenga inmunidad, ¿no? O que pasen esos 6 meses. En el caso de hepatitis B se recomienda una dosis doble de 40 microgramos. Hay varios esquemas. Uno de los más ocupados es el de 0, 1, 2 y 6 meses, ¿no? Aquí importante medir los niveles de anticuerpos, que debe de ser un título mayor de 10. Si es menos de 10, se recomienda revacunar a los pacientes. En cuanto a las infecciones que se deben descartar de forma obligatoria, tenemos principalmente el VIH. ¿Qué es lo que tenemos que solicitar para hacer una evaluación de un paciente con VIH? Una lista de cuarta generación es lo recomendado, tanto en el donador como el receptor. Considerar carga viral y NAT en caso de que el paciente tenga factores de riesgo o pacientes de alto riesgo, que son pacientes tatuados, con perforaciones, conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, que usen drogas intravenosas. Todos esos pacientes se debe considerar realizar estas pruebas para disminuir el periodo ventana a pesar de que la ELISA de cuarta generación sea negativa. Entonces, las recomendaciones de trasplante en general, pues si es un VIH receptor negativo, donador positivo, pues por obvias razones no trasplantar. En caso de que el donador sea VIH y positivo y receptor VIH positivo, en España recomiendan que se puede trasplantar bajo las siguientes condiciones: que tenga menos de 200 CD4, terapia antirretroviral de primera línea, CD4 elevados, y considerar no hacerlo cuando es lo contrario, ¿no? Carga viral más de 200, evidencia de fracaso virológico, tratamiento de segunda línea, historia de resistencia viral, regímenes basados en proteasa o ritonavir, CD4 bajos, ¿no? ¿De dónde viene esta recomendación? Pues se hizo un estudio que se publicó en el New England en el 2015, 27 pacientes de trasplante renal con CD4 menos de 200 y carga viral indetectable. Se demostró que la supervivencia de los pacientes a primer año es de 84% y a los 5 del 74%. Y la supervivencia del injerto fue del 93% al primer año y 84% a los 5, ¿no? El rechazo fue del 8% el primer año y del 22% a los 3 años, ¿no? Entonces, en base a eso, los españoles recomiendan que se puede considerar el trasplante en VIH positivo, receptor, VIH positivo, donador, ¿no? Pero en México, de lo que estuve revisando, al menos en el Instituto de Nutrición, sí, pues se recomienda solo el trasplante en VIH negativo donador y VIH positivo receptor.
¿no? En caso de que sea lo contrario, pues no está recomendado, o en caso de que los dos sean positivos, tampoco lo recomiendan como tal. Otro de lo que debemos de considerar descartar de forma obligatoria, virus de hepatitis B. Aquí les pongo los riesgos de transmisión. El riesgo de transmisión si el donante es antígeno superficie con o sin carga viral positiva, el riesgo de transmisión es del 100%. Si el donante tiene anticuerpos anticore positivo pero antígeno de superficie negativo, el riesgo de transmisión también depende de la inmunidad del receptor. El riesgo va del 0 al 5%, nunca es como tal del 0. Y en los donantes con anticore positivo aislado, el riesgo de transmisión depende de la situación inmunológica del receptor y si recibe o no profilaxis. Y el riesgo es de bajo, pero no de cero, cuando el paciente tiene inmunidad por hepatitis B, ya sea por vacunación o infección previa. ¿Y qué es lo que debemos de solicitar para evaluar a un paciente con hepatitis B? Pues debemos determinar el antígeno de superficie, anticuerpos contra el core y antígeno de superficie, anticuerpos contra el antígeno de superficie. Aquí es importante pedir los tres porque en muchas ocasiones hemos visto pacientes en valoración que nos envían a admisión continua y vemos que solamente les piden o antígeno superficie o core o antígeno superficie core, ¿no? Pero tenemos que pedir los tres para hacer una adecuada valoración. ¿Qué hacer cuando hay inmunidad? Pues solamente lo que tenemos que hacer es verificar idealmente los niveles de anticuerpos, pero pues eso no lo hacemos aquí habitualmente, pero lo ideal es que si es menos de 10, pues revacunar contra hepatitis B, ¿no? Si el donante es antígeno de por superficie positivo, es decir, una hepatitis crónica, el riesgo de transmisión es del 100% y no está recomendado el trasplante solo que sea de extrema urgencia, es decir, que el paciente o el receptor esté condicionando su vida y que requiera un trasplante urgente. Solo en esos casos se puede hacer un trasplante en estas condiciones, siempre y cuando el paciente tenga profilaxis con entecavir o tenofovir y preferentemente que el receptor tenga anticuerpos contra el antígeno superficie y que firme el consentimiento. Y se debe hacer una monitorización periódica de carga viral. En caso de que el donador sea anticore positivo, el riesgo de transmisión hay que considerar que es mayor en el trasplante hepático, menor en el renal y para pulmón y corazón y el resto de trasplantes no existe realmente información. Aquí el riesgo de transmisión depende del estado inmunológico del receptor y de la utilización de profilaxis. Y aquí en estas tablas les pongo qué es lo que se tiene que hacer y los riesgos de transmisión en los pacientes que tienen o en los donadores de anticore positivo. Entonces vemos si el paciente, el donante es anticore positivo y antígeno de superficie positivo, el riesgo de transmisión es del 100%. No está recomendado de primera instancia el trasplante y en caso de hacerlo, bajo las condiciones que ya mencioné arriba, se debe de recibir un tratamiento de forma indefinida. En caso de que el donante sea anticore positivo y antígeno de superficie negativo, el riesgo de transmisión depende de la serología del receptor, ¿no? Entonces vemos si el receptor es todo anticuerpo superficie y anticore positivo negativos, el riesgo de transmisión es de hasta del 77%, con profilaxis del 12% y requiere la amibudina. En caso de que tenga anticore positivo solamente, el riesgo de transmisión va del 15%, con profilaxis del 4%, requiere la amibudina de forma indefinida. En caso de que tenga anticuerpos contra superficie positivo, depende también del si es core o no positivo, ¿no? Para core negativo, 18%, con profilaxis 2%, y si es los dos core y anticuerpos, tienes ya inmunidad para hepatitis B, el riesgo de transmisión sin profilaxis es hasta el 4%, con profilaxis del 0%, y pues aquí sin problema se puede trasplantar. En caso de que el donante sea core positivo, pero en otros trasplantes, sobre todo renal, vemos que igual si el donante es también antígeno de superficie positivo, el riesgo de transmisión sin profilaxis del 100%. No recomendado de trasplantar de primera instancia y el tratamiento pues se debe de dar de forma indefinida con entecavir o tenofovir en caso de hacerse, ¿no? En caso de que sea anticore positivo el donador y antígeno de superficie negativo, igual va a variar un poquito el riesgo de transmisión dependiendo de la serología del receptor. Si no tiene inmunidad contra hepatitis B, o sea, no tiene anticuerpos contra antígenos de superficie, el riesgo de transmisión va hasta el 27% y considerar la amibudina. En caso de que
tenga inmunidad, pues el riesgo de transmisión va desde el 3,24% de los que tienen core o hasta el 28%, ¿no? Aquí pues no está recomendado dar profilaxis y se puede trasplantar. Otra de las infecciones es el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C que se debe descartar de forma obligatoria igual. El riesgo de transmisión, si el donante es anticuerpos positivo y no virémico, el riesgo de transmisión es excepcional, ¿no? Entonces se puede trasplantar sin problema. Si el donante es anticuerpos positivos y también tiene carga viral positiva, se transmite en la totalidad de los pacientes, por lo cual no es recomendado trasplantar. Las recomendaciones puntuales como tal, se debe hacer un cribado serológico a todos los donantes y receptores con anticuerpos para hepatitis C. En caso de que los anticuerpos sean positivos, lo que sigue es solicitar carga viral. En donantes de alto riesgo con serología negativa, o receptores, pero que sean de alto riesgo, como ya lo habíamos mencionado arriba, o sea, usuarios de drogas intravenosas, factores de riesgo sexuales, transfusiones de sangre, se debe de proceder a realizar una carga viral para disminuir el periodo ventana. Si el donante es anticuerpos positivo y no tiene carga viral, y se puede utilizar en receptores con anticuerpos positivos también, o sea, los dos positivos se puede trasplantar sin problema. Si el donante tiene anticuerpos positivos contra la hepatitis C, pero el receptor anticuerpos negativos y no hay viremia en el donante, se puede trasplantar siempre y cuando el paciente acepte el riesgo, firme un consentimiento y se haga seguimiento estrecho del paciente. En donantes que tienen carga viral positiva y anticuerpos positivos y receptores también con carga viral positiva y obviamente anticuerpos positivos o que sean positivos los dos, se puede trasplantar considerándolo siempre y cuando se reciba un tratamiento anticipado y posexposición. En caso de que haya anticuerpos positivos y viremia y el receptor sea anticuerpos negativos, también se puede trasplantar siempre y cuando se dé un tratamiento posexposición. Aquí igual es importante considerar que, por ejemplo, en México la recomendación es que si el paciente es hepatitis C negativo y positivo el donante, pues recomendado no trasplantar de primera instancia, ¿no? En nuestras recomendaciones de España sí lo recomiendan siempre y cuando se haga un tratamiento adecuado, pues como tal ya después del trasplante. Ahora pasando a las infecciones latentes que se deben de cribar, sífilis. Se debe de pedir serología a todos los pacientes, tanto a los donantes como a los receptores, tanto treponémicas como no treponémicas. Aquí una de las cosas importantes y que difiere con la población en general es que si tiene un test treponémico positivo, ya sea que tenga o no un treponémico positivo, se debe de dar tratamiento. Solo con una prueba positiva se recomienda dar el tratamiento profiláctico. Se le va a dar tratamiento, lo recomendado es darle como si fuera una infección de sífilis latente, ¿no? Penicilina G por 3 semanas, 2,4 millones de unidades. Y dar seguimiento serológico del receptor cada 3 meses a lo largo del primer año. Para tuberculosis es otra de las infecciones importantes que se debe de cribar. El riesgo de transmisión de tuberculosis está bien descrito, de tuberculosis latente a todos los receptores. Este riesgo incrementa hasta 20 a 74 veces en los pacientes respecto a la población general, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer un cribado adecuado. La incidencia va del 2,3 al 3,5%, sobre todo en donde la región es endémica. Es importante considerar que el riesgo de transmisión es mayor en los pacientes con trasplante pulmonar. Entonces, ¿qué debemos de pedir? Debemos de solicitar un PPD o IGRA y dar la quimioprofilaxis a pacientes con tuberculosis latente al menos 2 meses antes de recibir el trasplante. Estuve buscando así como la referencia de dónde viene esa recomendación de que 2 meses son mínimos necesarios, pero pues no la encontré como tal, ¿no? Entonces lo recomendado es isoniazida por 9 meses o rifampicina por 4 meses, ¿no? Esta es una revisión de la literatura en donde se incluyó a 6 estudios clínicos aleatorizados y 41 estudios de corte, en donde se mostró que el tratamiento para tuberculosis latente pues redujo como tal el riesgo de infección, ¿no? Pero importante se dan cuenta, el riesgo no es de cero, hasta un 2,1%, es decir, 56 de los 2.651 pacientes estudiados
presentaron tuberculosis después de la terapia, ¿no? Entonces esto pues es importante considerarlo, que a pesar del tratamiento profiláctico puede presentarse aún como tal tuberculosis, ¿no? También evaluaron las reacciones adversas a la profilaxis, de la cual solamente 12% se encontró en los estudios de corte y 11% en los estudios clínicos aleatorizados y no se asoció, perdón, y se asoció más los efectos adversos en los receptores de hígados. Y no hubo resistencia de isoniazida o como tal que la profilaxis haya inducido resistencia de isoniazida. Y bueno, aquí les pongo las nuevas recomendaciones de que hace la CDC para el tratamiento de tuberculosis latente, ¿no? Esto es de febrero de este año 2020, en donde vemos que ya como recomendación fuerte hace la recomendación de 3 meses de isoniazida más rifampicina, ¿no? En base a los últimos estudios que se han hecho. Este pues es en base a uno que se hizo del New England, si no mal recuerdo, hace 1 o 2 años. Como segunda tratamiento preferido, recomienda rifampicina 4 meses y como otro preferido 3 meses de rifampicina más isoniazida, ¿no? Y ya el que habitualmente utilizamos de 9 meses de isoniazida ya lo pone como alternativo, ¿no? Con una recomendación condicional y evidencia moderada, ¿no? Esto ya para que lo consideremos pues en los siguientes pacientes que veamos y que requieran profilaxis, ¿no? Considerar otros esquemas antes del de 9 meses de isoniazida. Otra de las preguntas que yo pues me hice es ¿qué es mejor, IGRA o PPD, no? Entonces encontré este metaanálisis donde incluyeron 24 estudios con una N de 7.811 pacientes. 12 estudios compararon directamente IGRA con PPD, 9 estudios evaluaron solo PPD y 3 solo IGRA, ¿no? Lo que encontraron es que ambas pruebas se asociaron fuertemente con factores de riesgo clínicos para tuberculosis, OR de 3.17 para PPD y 2.78 para IGRA. Evidencia de radiológica pasada de tuberculosis con un OR de 3.26 y 3.85 para IGRA. Y la comparación indicó que la positividad de IGRA se asocia más fuertemente con la presencia de evidencia radiológica de tuberculosis que con PPD. Entonces, en base a este metaanálisis, concluimos o se concluye que no hay evidencia que respalde el uso de IGRA o PPD para diagnosticar tuberculosis latente. Lo que sí se demostró es que IGRA se asocia más con la presencia de evidencia radiológica de tuberculosis previa, ¿no? Entonces, pues, según este metaanálisis, podríamos utilizar sin problemas cualquiera de las dos pruebas, tanto IGRA como PPD. Otra de las infecciones latentes que debemos de cribar y que es una causa importante de infecciones en pacientes trasplantados, incluso de rechazos para el trasplante de CMV, ¿no? Entonces aquí pues nos vamos a basar en las serologías, tenemos que pedir IgG y IgM para CMV, vamos a categorizar a los pacientes en algo alto, riesgo alto, intermedio y bajo en base a la IgG que tenga el donante y el receptor. Si el donante es IgG positivo y el receptor negativo, entonces sería de alto riesgo y lo indicado es dar profilaxis con ganciclovir o valganciclovir 900 miligramos y 5 miligramos por kilo una vez al día. Para renal e intestino se recomienda hasta 6 meses, para corazón, hígado y páncreas de 3 a 6 meses y para pulmón hasta 12 meses porque pues, es el que más se asocia con enfermedad por CMV. En el caso de que el paciente sea riesgo intermedio, esto es cuando el receptor es IgG positivo y el donador positivo o negativo. Se recomienda igual dar profilaxis. Aquí lo que cambia son los tiempos en los que se establece. El renal, corazón, hígado y páncreas puede ser de 3 meses. Renal puede ser incluso hasta 6 meses. Para pulmón de 6 a 12 meses, ¿no? Y en caso de que sea de bajo riesgo, es decir, el receptor negativo y donador IgG negativo, no está recomendado la profilaxis. Aquí debemos de diferenciar 3 puntos, ¿no? La profilaxis como tal, el tratamiento preventivo o terapia preventive y la profilaxis secundaria, ¿no? La profilaxis es la que establecemos en base a los criterios previos, estos. Entonces, eso se hace en base a la serología previa al trasplante, ¿no? El tratamiento preventivo se hace cuando no se da como tal profilaxis y después del trasplante se hace un seguimiento con cargas virales semanales y en el momento en el que se detecta un umbral por arriba del predefinido de carga viral es cuando se inicia el tratamiento preventivo, ¿no? Entonces esto se hace incluso que la persona esté asintomática, pero que tenga una carga viral positiva.
La carga o un nivel como tal no está establecido. Las guías dicen que debe ser en base a lo que se utiliza en cada hospital y en base a la prueba que se utilice, ¿no? Las dos pruebas recomendadas por las guías son estas dos. Y en el momento en el que el paciente presente elevación de la carga viral, independientemente de que esté sintomático o no, se debe iniciar tratamiento con valganciclovir. Aquí cambia a la profilaxis como tal, ya que aquí sí es 2 veces al día el ganciclovir es 2 veces al día igual. Incluso algunos centros recomiendan o hacen las dos, ¿no? Hacen profilaxis antes de, previa o al trasplante en base a la serología y también tratamiento preventivo en base a las cargas virales, ¿no? Y la profilaxis secundaria es la que se hace o se considera después del tratamiento o de finalizar el tratamiento de una enfermedad como tal o de un episodio de CMV. Otras consideraciones, en caso hay que considerar profilaxis igual para herpes simple si es positivo y SMB es negativo, ¿no? Donador receptor negativo. Este es con valaciclovir, aciclovir o famciclovir. No utilizar ganciclovir o ganciclovir porque no está recomendado, ¿sale? En caso de que el paciente haya sido receptor, haya sido bajo riesgo, donador negativo, receptor negativo y vaya a recibir algún hemoconcentrado, algún hemoderivado, se debe de verificar idealmente que no se transfundan de donadores de hemoderivados que tengan IgG positivo. Eso pues habitualmente tampoco se hace, pero sí es algo que debemos de considerar. Posterior a finalizar la profilaxis se debe de hacer idealmente un seguimiento por 3 meses al menos con cargas virales, ¿no? Y aquí pues los recomendados para profilaxis, valganciclovir, ganciclovir, foscarnet y letermovir, pero solamente el letermovir hasta ahorita está estudiado o recomendado para trasplantes de médula ósea. Otras de las que debemos de considerar como infecciones latentes, virus del Epstein-Barr, sí está recomendado hacer serología. En caso de que sea de alto riesgo, solamente se debe monitorizar la viremia, es decir, donador positivo o receptor negativo. Y para otras infecciones virales como herpes simple, varicela, herpes 8, herpes 7, herpes 6, parvovirus, B19 y BK, pues realmente no está recomendado hacer un screening ya que el riesgo es bajo, ¿no? Pero siempre considerarlos ya después del trasplante como causas de infecciones. Otra de las que se debe de cribar de las latentes y que habitualmente olvidamos tratar es toxoplasma, ¿no? Sobre todo en los pacientes cardíacos, ya que el riesgo de infección es hasta el 57% cuando el donador es IgG positivo. En este caso, de que presentemos la serología donador positivo, receptor negativo, se debe dar tratamiento como tal para toxoplasma, no profilaxis, sino tratamiento, te dicen las guías. Pirimetamina más sulfadiazina, ¿no? De elección. Como alternativa se puede utilizar trimetoprim o dapsona más atobacona o atobacona con pirimetamina. Como otro de los puntos es qué situaciones clínicas debemos de valorar antes de realizar un trasplante. Entonces, si el paciente tiene TB activa, pues definitivamente no está recomendado trasplantar, al menos que haya recibido de 2 a 3 meses de tratamiento. Neumonía no diseminada. Si no está diseminada, perdón, no contraindica el trasplante, solamente continuar con el tratamiento en el receptor. A menos que tenga alguna infección por estos gérmenes, se debe considerar pues retrasar el trasplante hasta que se tenga un tratamiento específico, se haya resuelto la infección, ¿no? Que es Klebsiella, Cinetobacter resistente al carbapenémico, Pseudomonas XDR, Bucordelia, Mycobacterium abscessus. En caso de endocarditis, si no está diseminado o si no contraindica el trasplante, salvo que este sea cardíaco, en este caso pues se debe de continuar. En caso de que no sea cardíaco y pues no esté diseminado, se puede trasplantar siempre y cuando se continúe y se garantice el tratamiento en el receptor. Pielonefritis parecido a endocarditis, si no está diseminado no contraindica el trasplante, pero continuar el tratamiento en el receptor, a menos que el trasplante sea renal, si se debe diferir el trasplante, idealmente, ¿no? Choque séptico, si no está afiliado, pues no está recomendado trasplantar, ¿no? El último punto importante es considerar la procedencia del donante, ¿no? En este les puse una tabla. Aquí pues en este punto es importante considerar el paciente de dónde es, ¿no? Si viene, por ejemplo, en nuestro país de zonas del sureste, pues considerar las infecciones parasitarias. Hay chagas, plasmodium, todo ese tipo de infecciones, pues considerar igual hacer screening, ¿no? Incluso igual en el documento del Instituto de Nutrición hacen las recomendaciones de acuerdo a eso.
Algo de lo que hacen menciones, por ejemplo, los pacientes con estrongiloides, si no se puede pedir serología, se consideraría positivo a todos y dar tratamiento profiláctico, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que pedir? De acuerdo, si, digamos, hablando de países, si visitó alguna zona de América Central o de Sur, pues considerar PCR para Plasmodium, parásitos eneses, estrongiloides, serología para esquistosoma, para trypanosoma, para coccidoides, para histoplasma capsulatum, ¿no? Pues en el caso de nuestro país, pues sí está, nuestros protocolos sí deberían de incluir, pues, tanto los parásitos eneses, considerar la serología para estrongiloides, que pues es frecuente, pues casi en todo el país, y considerar las serologías para Trypanosoma cruzi y para Plasmodium en los pacientes que van o que son o que han visitado o que son de la zona del suroeste del país, ¿no? Y pues ya que otras recomendaciones para otros países que habitualmente no, pues no es común en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo de protocolo pretrasplante. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto se la respondo.